Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras reflexiones. Hoy quiero invitarlos a conversar de un tema del que poco se habla. Tal vez porque tiene mucho de misterio. Lo que hay más allá de la vida, la muerte. Tenemos interesantes invitados. Una psicóloga experta en enfrentar la partida de un ser querido, un médico paliativista, una palabra que aprendí para este programa. Es decir, que ayuda a quien tiene que partir para organizar y sobrellevar este momento inevitable de la vida. Nuestro primer invitado es colombiano, descendiente de poetas y periodistas. En su infancia era el primero de la clase y el más popular del curso. Es abogado, economista. A los 24 años ya era dirigente gremial y de ahí saltó a la política. Fue concejal, diputado, senador, embajador, ministro y finalmente presidente de Colombia, de 1994 a 1998. Casado, 3 hijos, 4 nietos. En 1989, más de 30 años atrás, en plena campaña presidencial, sufrió un atentado en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, en el que recibió 13 balazos. Ahí experimentó lo que es estar más allá de la vida. Le damos la bienvenida al expresidente de Colombia, don Ernesto Samper Pizano. Muchas gracias, don Ernesto, por acompañarnos. No, un placer estar en su programa, don Francisco, y con este tema que es tan sensible, del cual he hablado muchas veces porque creo que es la mejor manera de hacer terapia existencial con ese tipo de temas. Porque además hay algo que me extrañó que no tiene que ver exactamente con esto, pero 20 años después de que usted saliera de presidente, nunca más habló, estuvo en silencio. Y para un político estar en silencio 20 años creo que es lo más difícil. Es como pedirle silencio a un animador de televisión. Y es 20 años de silencio en un político, es como un siglo de cualquier persona normal. Exactamente. Así bueno, es. Y vamos a ir al tema que nos convoca, porque usted va a visitar a un candidato que era opositor a usted. Usted estaba en plena campaña y este candidato estaba amenazado de muerte, don José Antequera. Y entonces en el momento que usted lo está abrazando, usted recibe estos 13 balazos. Exactamente, balazos que primero pasan por el cuerpo de él y después me llegan, lo cual explica por qué él murió instantáneamente y yo alcancé a tener 17 minutos de vida, con los cuales pude llegar a la clínica más cercana al aeropuerto del Dorado. Me llevó mi mujer, me transportó saliendo por detrás del aeropuerto, y cuando llegué me quedaban 5 minutos de vida o de sangre, porque me estaba desangrando internamente, y estuve en cuidados intensivos pues casi 2 meses. Pero tengo entendido que su señora lo arrastra, lo pone en la cinta transportadora y por ahí sale usted. O sea, su señora tiene mucho que ver en esto. Por supuesto, si no, no estaría en este programa. Ella me arrastra hasta el mostrador de Avianca, la aerolínea en la cual iba a viajar, hace prender la banda transportadora, salimos al patio donde parquean los aviones, ahí detiene una camioneta que llevaba una tripulación, y por detrás del aeropuerto rápidamente salimos y alcanzamos a avisar a una clínica, la clínica más cercana que yo iba. ¿Usted estaba consciente en todo este trayecto o no? Todo el trayecto estuve consciente, por supuesto estaba sintiendo que me iba, pero en ningún momento, por ejemplo, sentí un dolor como el de las películas, que uno no se retuerce el dolor. No, creo que el impacto fue tan fuerte de estos 13 balazos que me entraron aquí por el costado derecho, que eso produce un shock, y ese shock me permitió estar consciente y llegar a la clínica. Cuando llego a la clínica le digo al médico, por favor no me deje morir, y ahí sí me perdí. Pero entonces dicen que usted está un tiempo muerto. Durante los primeros días que yo estuve, llegué a tener una infección, una septicemia, o sea, una infección completa. Exacto, una infección completa, y estuve hasta con 5% de probabilidades de vida. Y durante ese tiempo, durante esos días, yo alcancé a desdoblarme, veía los procedimientos que me estaban haciendo en la sala de cirugía, y alcancé inclusive a encontrarme con
con mi padre que había muerto y me había contado el cuento de que cuando se iba a morir mi abuelo, él lo vio llamándolo desde una montaña separada por un valle profundo y yo vi a mi papá que me estaba llamando con mi abuelo y entonces me di cuenta de que me estaba yendo. Pero y eso es lo que llaman como el túnel, ¿no? Sí, ¿Y usted qué hace? ¿Usted de alguna manera mentalmente lucha contra eso porque usted no quiere morir? es algo que me gusta compartir porque no me planteé el dilema de que me estaban arrancando de la vida. Al contrario, yo sentía que estaba pasando de un estado a otro estado. Efectivamente, no estuve en el túnel, pero vi en un momento dado como que flotaba encima de una columna de luz y yo vi cómo transcurrían los episodios más importantes de mi vida, mi primera comunión, la muerte de mi padre, el nacimiento de mis hijos, en fin, vi como una especie de resumen de mi vida en una película iluminada y luego le alcancé a comentar a mi mujer que me estaba llamando mi padre y en ese momento llegó mi hijo que vivía en el extranjero y me cogió la mano y me dijo, tranquilo viejo, que estas vamos a salir. Y sentí como si me hubieran tirado un ancla a la tierra y como que volví a empezar a luchar porque yo ya estaba, no resignado, simple y sencillamente estaba en otro estado. Mire, pero en algún momento su señora le dice, no vaya, que Claro, se ella, espere. Su señora lo mantiene ella, también. claro, ella sabía que cuando yo le estaba, yo no podía hablar porque estaba entubado, pero entonces le escribía y le dije, me está llamando mi padre. Y entonces ella me dijo, no, tranquilo, no te precipites, es decir, como si fuera una situación normal. Y yo quiero agregar aquí, señor Samper, un testimonio. Cuando tenía 16 años me di 4 vueltas en un auto. Y mientras me iba dando vuelta en ese auto, yo recorrí, era muy joven, tenía solo 16 años, pero recorrí mis 16 años de vida en esos segundos, no sé si fue un minuto, no sé cuánto fue, así que muy similar, aunque lo suyo es muchísimo más, más dramático, porque hasta usted soñó con campanita y pensó que ya estaba en el cielo, pero no estaba en el cielo. No, es que curiosamente las enfermeras que me atendían, aquí hay un culto al Divino Niño, en Bogotá especialmente, me colgaban como medallitas en las sábanas. Entonces yo me movía y sentía como campanitas y pensé, dije, bueno, debe ser que estoy llegando al cielo, porque cada vez que me movía sentía campanitas. La verdad es que fueron unos momentos bastante dramáticos en el sentido de que sabía que me estaba yendo, pero creo que no tenía la sensación de que me estaba muriendo, ¿me explico? Sí, yo lo entiendo, porque además había un reloj que marcaba una hora, las 4:10. Y cada vez que usted despertaba, veía las mismas 4:10. Entonces usted seguramente pensó, bueno, estoy en el cielo. Eso es verdad, sí, bueno, era una clínica pública, entonces no había dinero para las pilas del reloj y yo me despertaba de tanto en cuando y veía las 4:10 y dije, bueno, esto debe ser la muerte porque el tiempo no está corriendo, por lo menos en este reloj no está corriendo. Y también escribí y le pusieron pila al reloj y fue como si volviera a sincronizarme con la vida. Yo creo que después de algo tan traumático como esto, uno regresa a la vida como regresó usted, porque esto ha pasado más de 30 años atrás. ¿Usted regresó distinto? ¿Usted es un hombre diferente o es el mismo hombre que fue en ese momento atacado con 13 balazos? Cuando uno tiene una exposición tan fuerte a la muerte y uno logra superarla, como fue mi caso, aunque todavía llevo 4 proyectiles adentro de mi cuerpo que no los sacaron porque era muy peligroso hacerlo. Repito, cuando uno logra superar una situación de esa gravedad, lo primero que le ocurre a uno es que redimensiona toda su realidad. Es decir, lo que antes era una cosa dramática, trágica, deja de serlo y eso me sirvió mucho en la presidencia porque cuando tenía alguna dificultad, que en Colombia no es raro que un presidente tenga dificultades, yo siempre pensaba, bueno, esto comparado con lo que viví no tiene, es mucho menos grave que lo que viví. Entonces uno redimensiona su noción de la realidad y la calificación de las situaciones de riesgo.
Bueno, usted tiene 72 años y mi pregunta es si usted tiene miedo al envejecimiento doloroso, al estar aislado de la familia. ¿Cómo enfrenta eso después de lo que vivió? No, yo creo que con mucha tranquilidad. Yo en realidad no estoy envejeciendo, sino ennieteciendo, porque tengo 5 nietos que estoy disfrutando, pero uno comienza a encontrar otro tipo de circunstancias gratas en la vida, comienza a disfrutar mucho. Yo creo que esta es la edad en la cual uno tiene la capacidad de organizar con más complejidad las situaciones y poder establecer conexiones que antes no establecía entre situaciones y circunstancias, y en eso yo creo que consiste la madurez. Bueno, usted tiene mucha historia, se podrían hacer varios programas con usted. Usted dice está enneteciendo, yo ya me ennetecí, tengo 9 nietos, pero ahora ya tengo una bisnieta y 2 bisnietos por llegar. Pero dentro de todas las cosas y todas las historias suyas, su abuelo, Ernesto Samper, fue el piloto del avión en que viajaba Carlitos Gardel en el accidente de Medellín. Por lo tanto, tengo mucho más que preguntarle, pero quiero también incorporar a la conversación a un médico argentino que tiene la especialidad que yo hasta hoy no conocía, paliativista. Con él vamos a hablar después de estos mensajes. Estamos con el expresidente de Colombia, don Ernesto Samper, y ahora se incorpora don Ignacio Torres, paliativista, que dije que yo no entendía muy bien lo que es un paliativista. Entonces, si usted puede explicar bien, señor Torres, después de la tremenda testimonio que tiene el señor Samper, ¿qué hace un paliativista? Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, don Ernesto. Muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de explicar un poco qué es lo que hacemos los médicos de cuidados paliativos. Bueno, básicamente el médico de cuidados paliativos lo que hace es unir, por un lado, la ciencia médica con las humanidades. Es decir, busca lo mejor de la ciencia para ayudar en el momento de más dolor o de más sufrimiento de una persona, como puede ser el estar padeciendo una enfermedad que amenaza la vida, pero sin dejar de lado la compasión, ¿sí? Entonces, abordamos el sufrimiento de la persona en todos los aspectos. El sufrimiento físico a través de la medicina, pero sin dejar de lado las otras fuentes de dolor, como pueden ser el dolor emocional, el dolor espiritual, el dolor social, el dolor económico, y un montón de otras formas de sufrir que puede tener una persona a la hora de estar muriendo, ¿no? Sí, ahora yo quisiera preguntarle, si usted hubiese estado ahí, al lado del señor Samper, en vez de la señora, ¿qué le hubiera estado usted diciendo a él cuando despertaba y veía que eran las 4:10? ¿De qué manera usted lo hubiera enfrentado a él? Que no estaba solo en ese momento. El mensaje siempre es ese. No estás solo, podemos hacer mucho para aliviar el sufrimiento. A lo mejor no podemos hacer nada para detener lo que va a pasar, pero sí podemos hacer mucho para que ese proceso sea sin sufrimiento. Y no estás solo, sobre todo eso. Ya, y ahora la segunda pregunta, a usted que le toca enfrentar a personas que van a morir, esto que experimentó el señor Samper, don Ernesto, ¿es frecuente? ¿Es muy especial? A ver, todas las personas experimentan de alguna manera u otra alguna sensación o algún tipo de situación que muchos pueden pensar que es a lo mejor algo como paranormal. En realidad tiene que ver mucho con las vivencias, con las creencias de cada uno, ¿no? Pero siempre hay algo que nos lleva a tener cierta esperanza, ¿sí? Esto, cuando hablamos del túnel, de la visión de las personas que queremos y que nos están esperando del otro lado, no deja de ser algo hermoso y que genera esperanza, ¿no? Decir, bueno, esto no se termina acá. Así como hay gente que piensa o que cree y que la vida termina con la muerte, mucha gente cree que no, y todas las creencias son respetables. Pero digo, qué hermoso este mensaje esperanzador, y qué bueno aferrarse a esto, ¿no? De hay algo más y que es algo bello, ¿no? Claro. Crecemos en nuestra sociedad con tanta culpa, con tanto miedo a lo que hay del otro lado, si me voy a ir al infierno, al purgatorio, que estos mensajes de algo bueno siempre ayudan, y sobre todo al que lo escucha, ¿no? Claro, entonces me gustaría preguntarle otra vez a don Ernesto Samper, con respecto a su fe. Usted es una persona
de ciertas creencias. ¿Cómo enfrenta usted la vida y la muerte, señor Samper? Bueno, yo soy creyente, no muy practicante, pero creyente. Creo en un principio superior. Creo en el Dios de Spinoza, que es un Dios que está presente en todas las cosas buenas de la vida y en todos los ecosistemas y en todas las manifestaciones de la vida. Así es que en ese sentido, pues por supuesto yo recibí la visita en momentos muy críticos de la persona del padre Giraldo, padre jesuita, que era la persona que ha estado más cerca a mí durante esos años, porque era como mi tutor, y obviamente él hizo su operación de los santos óleos, etcétera, pero repito, yo en ese momento no estaba siendo consciente de que me estaba yendo y aferrándome a la vida. Y quizás algo que quiero compartir con el doctor, que es un poquito dramático, y es que el dolor es vida. Cuando uno en esas circunstancias siente dolor, también siente que está vivo. Yo no sé si es un poco masoquista, pero la verdad es que yo cuando me ponían el swan Ganz o esos procedimientos tan invasivos que hacen cuando una persona está en cuidados intensivos, yo sentía a través del dolor, sentía que estaba vivo. Mire, interesante, pero además usted tiene muy buen humor, porque 3 meses después del atentado usted fue a una misa para agradecer la recuperación y había una multitud para saludarlo. Cuéntese anécdota. No, pues con el Divino Niño yo fui a pagar, a dar las gracias al Divino Niño, y a la primera vez que levanté la mano hacia el cielo, pues perdí el reloj. Y todavía yo paso por los controles de seguridad de los aeropuertos y a veces suena, porque llevo 4 proyectiles por dentro, razón por la cual mi hermano, que es un humorista aquí muy conocido, dice que yo soy el político más aplomado de Colombia. Bueno, voy a darle la oportunidad a la nube virtual. Hay gente que seguramente con este testimonio quieren preguntar. Los que quieran preguntar que levanten la mano y entonces le voy a dar esa oportunidad a John Silva, que está en Lima, Perú. Adelante, John. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero agradecer el espacio y felicitar al expresidente Samper, que pues lo que mencionó me impactó porque es algo muy parecido a lo que me pasó con mi padre, ¿no? Lo llevé de emergencia al hospital, también a punto de morir, pero lo peculiar de eso es que eso ya lo había visto hace un buen tiempo, cuando tomé un remedio que acá en Perú le llaman el ayahuasca. La pregunta clave es, ¿usted cree en esos eventos sobrenaturales, quizás de anticipar hechos que puedan pasar, por ejemplo, este atentado que se pudo haber evitado? ¿Usted cree quizás que a través de una persona, un orientador o un maestro, quizás pueda evitar esas ciertas circunstancias, ciertos hechos que puedan pasar en tu vida? En el caso colombiano hay que entender que estamos en 1989, pleno reino del terror de Pablo Escobar. De los 6 candidatos que estuvieron conmigo en la contienda, 4 fueron asesinados: Luis Carlos Galán, Jaramillo, Pizarro. Así es que la posibilidad de que uno fuera víctima de un atentado era una posibilidad real. No se necesitaba, operaciones parapsíquicas para poder entender que estábamos bajo un alto riesgo. Y yo fui uno de esos personas que cayó bajo este reino del terror. Pero efectivamente, pues la mente tiene sus recovecos y sus complejidades, y es probable que uno pueda intuir esos episodios, porque son realmente unos episodios tan impactantes que cambian lo que podríamos llamar los flujos normales de entender y de percibir y de apreciar las cosas. Doctor Torres, ¿usted quiere agregar algo a lo que hemos escuchado de Samper y de las preguntas? Sí, me quedé pensando en lo que dijo el expresidente Samper con respecto al dolor, que es vida. Y digo, también la muerte, la vida no sería vida si no hubiera muerte, ¿sí? Si no hubiera un fin de esto, la vida se volvería aburrida, porque viviríamos sin un incentivo, ¿no? La muerte viene a significar la vida.
es parte de la vida y le viene a dar significado también. Entonces el saber que en algún momento vamos a morir o que podemos morir en algún momento hace que podamos disfrutar mucho más de la vida. El tema está en que nos da tanto miedo tocar estos temas, nos da tanto miedo hablar de la muerte, que crecemos y vivimos creyendo que no nos va a pasar nunca. Y cuando nos pasa, o nos pasa de cerca, como en el caso de don Ernesto, nos choca de tal manera que no hay forma de que no nos cambie la visión y la perspectiva para el resto del viaje, ¿no? De acuerdo. Una simple observación con todo, digamos, entiendo perfectamente y sé que ustedes cumplen una tarea casi que apostólica. En el caso mío, que tenía uno de los mejores médicos de Colombia, que había sido entrenado en el Hospital San Juan de Dios, que es el hospital de guerra de Bogotá, que es donde llegan los casos más dramáticos, él tenía la teoría de que los pacientes de cuidados intensivos debían estar semidespiertos para luchar por su vida. Entonces, de alguna manera, yo relaciono el tema del dolor con el tema, porque yo estaba consciente, es decir, no me sedaron y me dejaron durante un tiempo largo. Yo realmente estuve consciente todo el tiempo de que tenía que luchar para salvar mi vida, y el médico así me lo decía: usted tiene que poner de sí mismo para salir adelante, y ese poner de sí mismo era el dolor. Inclusive pedí que me quitaran los tubos porque no estaba desesperado, y me dijeron: se los quitamos, pero le tenemos que hacer las curaciones con un bisturí, porque yo tenía el abdomen abierto y me lo cerraban y abrían para las curaciones. Se lo tenemos que hacer y le vamos a enseñar a respirar. Y a mí me enseñaron a respirar y a manejar el dolor con respiración. Seguramente si usted hubiera estado, hubiera sido más llevadera esa etapa traumática que pasé de un lado al otro. Bueno, vamos a dejar pendiente la respuesta del doctor, porque también queremos incorporar a una invitada que tenemos también en nuestro programa, que es una psicóloga nacida en Nicaragua y que se ha especializado en el manejo del duelo, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes. Estamos en Reflexiones, estamos con don Ernesto Samper, expresidente de Colombia, y con el doctor Ignacio Torre. Él nos está acompañando desde Mendoza, Argentina, y se incorpora la psicóloga nacida en Nicaragua, que se ha especializado en el manejo del duelo, ha escrito 5 libros sobre el tema, y la conocí precisamente cuando me entregó su libro más reciente, Déjame vivir mi duelo, era el título, y sanar de adentro hacia afuera. En Reflexiones saludamos a Ligia. Gracias por estar aquí. Y antes de conversar con usted, Ligia, quiero que el doctor pueda responder sobre el dolor y esto de mantener al paciente semidespierto o despierto en cuidados intensivos. Bueno, si bien nosotros los médicos de cuidados paliativos nos dedicamos más a los pacientes con enfermedades terminales que a las urgencias de terapia intensiva, un axioma importante en cuidados paliativos es respetar el derecho del paciente y el deseo del paciente a permanecer despierto o dormido, ¿sí? Hay muchos pacientes que nos plantean, yo trabajo mucho con pacientes oncológicos, con pacientes con enfermedades terminales como el cáncer, pero también algunas otras enfermedades terminales. Y muchos pacientes plantean o solicitan que a la hora de llegar el momento de partir, prefieren estar despiertos para poder disfrutar de esos últimos momentos con su familia, y su miedo mayor es el sentir algún tipo de dolor. Entonces nos encargamos de que puedan estar despiertos lo más conectados posibles, sin sentir ningún tipo de sufrimiento, sin sentir ningún tipo de dolor, y de aprovechar al máximo el tiempo que van a estar pasando por ese proceso de partida, acompañados de su familia, de sus seres queridos, en su casa, en su lugar de apego. Y otros pacientes que desean o prefieren a lo mejor estar en situación de sedación. Y eso también es respetable, ¿no? Cada uno tiene sus deseos particulares para el momento de la partida. A eso le llamamos en cuidados paliativos voluntades anticipadas o directivas anticipadas, que es poder elegir o decidir o contarle al médico o a nuestros seres queridos qué es lo que nosotros queremos para el momento de partir. Eso se puede hacer. En Argentina, por ejemplo, es legal dejar escrito las voluntades, es decir, bueno, para el momento en que yo no pueda decidir por mí mismo,
quiero esto, no quiero que me lleven a terapia intensiva, no quiero que me coloquen tubos, no quiero que me pongan sondas, ténganme en la casa, busquen que esté cómodo, todo eso se puede dejar por escrito y tiene una validez legal, ¿sí? Y en la mayoría de los países se está tomando en cuenta como parte de lo que se le llama la ley de muerte digna. Bueno, doña Ligia, usted está en algo totalmente distinto, porque hemos hablado de una persona que tuvo un grave evento, pero se salvó. Estábamos hablando con el médico que ayuda a morir, y usted tiene que ayudar a los familiares, a los pacientes, quiero decir, a los amigos, los que quedan en vida. ¿Cómo nace en usted esto? Nace debido a una experiencia personal. Yo perdí a mi papá cuando era una niña de 12 años. Y en ese momento no lo decidí, sino que al estudiar psicología y conocer de un curso llamado tanatología, que es el estudio de la muerte, me di cuenta al tomar ese curso que esa era mi misión de vida, ayudar al doliente. ¿Y cómo diría usted que se puede ayudar frente a un dolor tan grande como perder un hijo, perder una esposa o un esposo después de 50, 60 o 70 años? ¿Cómo se puede ayudar a esa persona? ¿Cuáles son? Porque la gente que está mirando es de todas las edades. Algunos jóvenes se sorprenden con estas preguntas, hay otros mayores que pronto van a enfrentar esto o algunos que lo están enfrentando. ¿Cómo se enfrenta esto? Acompañando a la persona. Cuando uno va a estar con la persona que, ¿verdad?, el doliente, acompañándolo, estando en ese espacio, no ignorar el dolor, no ignorarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Usted ya tiene un hermano al que tiene que ayudar o un amigo al que tiene que ayudar? ¿Qué tiene que decirle? ¿Cómo lo tiene que enfrentar? Acompañarlo, estar en ese espacio, que la persona hable, que la persona llore, no decirle a la persona cómo debe de sentirse, porque nuestro duelo es único y a veces comparamos el duelo de uno con el otro. Sin embargo, es único y es nuestro derecho realmente el poder procesar, el poder sacar todo eso que sentimos, toda esa gama de emociones para entonces no quedarnos estancados en el dolor. Ahora, tengo entendido que usted debe tener muchas experiencias con personas con las que usted ha conversado y ha tratado de ayudar. ¿Cuáles son las mayores inquietudes que tienen las personas frente al dolor? Las mayores inquietudes son si lo van a olvidar, si van a olvidar al ser amado, si lo van a volver a ver. Por eso los temas que estaba escuchando son tan profundos, porque ese es algo, voy a volver a ver a mi ser amado. Y esa es la esperanza. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Si lo voy a olvidar? Bueno, lo que pasa es de que el amor es eterno. El amor es eterno, don Francisco. Mi papá murió hace más de 50 años, 51 años exactamente. Mi papá vive aquí. Por eso yo le digo a las personas, ¿no?, de que en vez de quedarnos estancados en un lugar de sufrimiento, vámonos a un lugar de amor, porque el amor es eterno. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Vamos a preguntar a la nube virtual. Ahí deben haber personas que tienen más de algún interés por preguntar. Jorge Delgado, Santiago de Chile. Adelante, Jorge. Mi abuelita Consuelo Lemus, a producto del Alzheimer, tuvo postrada, perdió su conciencia y creo que ya es una pseudo muerte. Y ahora no hace muy poco falleció biológicamente. ¿Qué usted, psicóloga, aconsejarle a mis tías y a mi madre? Más que todo de poder expresar lo que sienten, poder expresar sí, y recordar, porque lo más bello es cuando la persona muere. El final de la vida es la muerte, ¿no? O sea, es parte de la vida, es el final. No quedarnos enfocados en lo que pasó al final. Tu abuelita tan bella, ella tuvo una vida. Entonces lo que queremos recordar a nuestros seres amados es esa vida que tuvieron, esos recuerdos. Pueden hacer un álbum de fotos, de recuerdos, de vivencia, de hablar de ella, compartir en familia, reír, llorar. Pero eso es lo que nosotros queremos enfocarnos. A propósito de eso, señor Samper, recordar. Usted cuenta esta historia que es dramática muchas veces. ¿Por qué lo hace? Yo sé que al principio dijo usted que esto que ayudaba, pero al mismo tiempo esto tiene que producir algo en usted. Bueno, antes un consejo para la anterior pregunta. Mi madre también murió de Alzheimer. Lo único que no se pierde, a pesar de que la memoria no tiene que ver solamente con recordar hechos, sino también con funciones orgánicas, lo único que no se pierde es el contacto físico.
Yo terminaba visitando a mi madre, la cogía en la mano durante toda una tarde y yo sentía que ella tenía una sensación placentera como la sentía yo cuando estaba en cuidados intensivos y estaba luchando por salir adelante. ¿Que por qué la cuento, don Francisco? Si quiere, es una forma de exorcismo, es una manera de sacarme esa situación tan impactante que llevo adentro, que no me dejó cicatrices profundas, pero por ejemplo yo siento un gran temor de ir a los aeropuertos. Esa entrada a los halls de los aeropuertos me produce una gran sensación de inseguridad, pero al margen de eso yo creo que el contarle a las personas que ante una situación tan dramática, tan terminal, como decía el doctor, uno puede racionalizar y entender que ese es un cambio de estado, que no es una situación que se siente uno enterrado vivo. Me parece que eso, transmitir ese sentimiento es una manera de darle a la gente un consuelo. Doctor, ya que lo mencionó don Ernesto Samper, usted tiene que hablar con muchos pacientes terminales con Alzheimer, que no saben dónde están ni lo que pasa con ellos. Entonces, ¿cómo puede ayudar usted a esa persona? Creo que una cosa importante a tener en cuenta, y uniendo un poco lo que dicen mis dos interlocutores previos, es que el recuerdo es la base del amor. Y si vemos la etimología de la palabra amor, amor, no muerte, sin muerte. Entonces, lo que decía la licenciada, ¿no? Mientras recordemos, hay vida. Mientras recordemos, hay vida, no hay muerte. Entonces, el recordar a estas personas, sobre todo estas personas que tienen estas alteraciones en la memoria, como puede ser la demencia tipo Alzheimer, siempre hay algún recuerdo en el fondo que los trae a la vida, que los trae al amor, ¿sí? Y es encontrar estos recuerdos. Muchas veces, la mayoría de las veces, es como dice don Ernesto, a través del tacto, del contacto. Muchas veces es a través de recuerdos de la infancia, muchas veces a través de cosas que le hicieron felices de jóvenes, ¿no? Y poder rememorar y traer eso permanentemente, ese recuerdo, eso es amar. Y mientras haya amor, no hay muerte. Vamos a ir a la nube virtual. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Don Sander Muñoz, Trujillo, Perú, adelante. Buenas noches. La pregunta sería, ¿debemos naturalizar la muerte hoy en día en la sociedad? Yo soy un gran difusor o he tratado de hacer mucha difusión con respecto a naturalizar o romper un poco el tabú de la muerte en nuestra sociedad. La verdad es que la sociedad occidental es una sociedad muy dura para entender estos temas. Generaciones y generaciones donde hemos crecido creyendo que hablar de estos temas está mal y nos asustan, ¿sí? Entonces, siempre he tratado de romper un poco este tabú difundiendo temas relacionados con la muerte. La verdad es que me di cuenta, a lo mejor uno aprende de sus errores, que el primer paso no es naturalizar la muerte, porque es algo muy difícil de romper, es como una tarea muy titánica, pedir que de golpe toda una generación y toda una cultura cambie la forma de pensar. Lo primero que tenemos que hacer es aprender que la muerte es parte de la vida y que es una parte inevitable, que todos en algún momento vamos a partir. Algunos antes y de golpe y otros después o lento. Los que se van primero y rápido no tienen la posibilidad de despedirse, pero aquellos que tengan alguna enfermedad o que se vayan de viejitos y demás, probablemente tengan, dentro de lo feo que es todo esto de morir, tengan la posibilidad de despedirse, de organizarse, y eso lo van a hacer mejor si entendemos que en algún momento la muerte nos va a llegar. Por eso es tan importante intentar empezar a naturalizar estos temas. Sí, yo estaba hablando antes de que comenzara el programa con respecto a un estudio que ha hecho doña Ligia de cómo se enfrenta esta situación en las diferentes culturas, en el Oriente, en el Occidente, en ciertas religiones. Lo vamos a ver después de estos mensajes. Estamos en Reflexiones, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el doctor Ignacio Torres, desde Mendoza, Argentina, y también doña Ligia Huben, de quien dejé una pregunta enganchada, porque había conversado con usted al comenzar el programa, antes de comenzar, sobre las diferentes culturas, las diferentes maneras de enfrentar este momento. ¿Hay alguna diferencia entre el Occidente y el Oriente? Sí, y tiene que ver
con nuestras creencias, obviamente, culturales y también religiosas. Entonces, como hablábamos antes, ¿verdad? Con el tema de la muerte en el occidente, claro, es el final de la vida, entonces tenemos ese temor, ya la persona ya partió, está el dolor que no lo vamos a ver, y en las culturas orientales, las religiones, viene lo que se llama la reencarnación. Por ejemplo, ¿quiénes? A ver, digamos, el hinduismo, el budismo, los orientales, ¿qué pasa? De que piensan de que, claro, la persona al morir hay una transmigración del espíritu, del alma. Entonces, por eso uno se reencarna nuevamente. O sea, uno vuelve a vivir en otra persona. Sí, y es más, en el hinduismo, digamos, creen de que volvés a reencarnar en insectos, en animales. Entonces, ¿qué sucede? No existe eso de que termina, ¿verdad? Sino de que termina el cuerpo como lo conocemos, ¿no? Pero el alma transmigra. Entonces, eso a veces puede ayudar a la persona a lidiar con la separación, porque bueno, el duelo viene de la separación física. Yo he estado haciendo reportajes en algunos lugares donde he estado en algunos funerales, por ejemplo, y he visto que le echan muchos billetes, son billetes de mentira, pero son billetes falsos, pero se los ponen en el cajón donde va, y muchas otras cosas, y comida y cosas que tiene otro sentido, ¿no? Claro, y lo que pasa es que eso también son parte de los rituales. Porque los rituales, al pasar la partida del ser amado, cuando muere, los rituales nos ayudan muchísimo y son parte de nuestra cultura. En ese caso, como piensan de que van a otra vida, entonces, claro, son verdad los billetes. Sin embargo, nosotros también, cuando vamos a enterrar a nuestro ser amado, podemos hacer diferentes tipos de rituales y el funeral es precisamente el mayor ritual que existe. Claro, hay funerales distintos. Sí. Por ejemplo, en el caso de los judíos, no se ve nunca a la persona que está fallecida, está dentro de un cajón como de manzanas porque no tiene clavo. Pero, por ejemplo, en nuestra próxima invitada, es interesante porque yo la conocí hace años y siempre me ha llamado la atención lo que hace. Tiene en Puerto Rico una funeraria que se especializa en velorios no tradicionales. La idea es que el ser querido en el momento de la despedida se muestre ante los demás de una manera en que como quisiera ser recordado. Saludamos entonces en Reflexiones a la presidenta y directora de Marín Funeral Home, Damaris Marín. ¿Cómo está usted, Damaris? Saludos, don Francisco, muy bien, un honor estar nuevamente con usted, saludos a todos. Bueno, Muchas usted gracias. ha escuchado todo este programa, así que la parte suya son los funerales no tradicionales. Estaríamos hablando cuando la persona falleció, pero y de algunas cosas que a mí verdaderamente me han sorprendido cuando yo la entrevistaba a usted. Sí, don Francisco, me parece que todo el tema, ¿verdad?, va engranando un aspecto con otro y precisamente lo que estaba explicando la tanatóloga me parece que va muy afín con lo que nosotros hacemos. Es precisamente recordar a la persona como cuando estaba viva. Disculpe que la interrumpa, pero tengo entendido que tras la muerte el 2008 de Ángel Luis Pantoja Medina, un muchacho que era un vecino de la funeraria y cuando pasaba por la funeraria siempre decía que quería que lo velaran de pie y siempre pensaron que era una broma. Y cuando falleció su madre fue a la funeraria y pidió que cumplieran ese deseo. Primero había que ver si las leyes lo permitían y si no había impedimento, porque eso era muy importante. Y entonces surgió la idea, adelanto un poco, de embalsamarlo, velarlo 3 días de pie en su casa, y son ustedes pioneros en estos velorios no tradicionales. Es correcto, don Francisco, en esta época moderna somos los pioneros en el mundo en hacer este tipo de velatorio no tradicional. Me refiero a que normalmente se velaban dentro de un ataúd y somos nosotros cuando en el 2008 esta persona llega a la funeraria y en efecto no era una broma, era algo muy en serio, que él deseaba que lo veláramos de pie. Ya después de ese primer velatorio en el 2008, hemos seguido haciendo este tipo de velatorio, 2010 en el de la moto, un señor en la ambulancia, diferentes edades, una señora mayor que ella misma fue a hacer su prearreglo en nuestra funeraria, quería que la veláramos en una mecedora y que simuláramos como si estuviera en el campo donde ella había nacido y se había criado. Entonces tiene que ver mucho con la psicología entre la persona que decide que quiere que sea velado de esa manera
y la familia, mientras lo está velando, sienten una tranquilidad porque siente que la persona está viva todavía. Déjeme preguntarle al señor de Samper si es que a él le parece alguna de estas fórmulas, porque él, como ha vuelto a vivir, tendrá alguna opinión al respecto, pero vamos a hacerlo después de estos mensajes. Le preguntaba a usted, presidente, antes de los comerciales, qué le parecía esta fórmula poco tradicional. Bueno, me parece que es una fórmula de contribuir a lo que dice la psicóloga, de elaborar mejor el duelo, que la gente se vaya como sus familiares quisieron que se fuera. ¿Cuántas víctimas no ha habido en Colombia que no se sabe ni siquiera dónde están enterrados, en qué circunstancias fueron victimizados? Ese es uno de los problemas grandes y graves que tenemos acá. Yo encontré una razón, una explicación en la época de la pandemia en el libro tibetano Los Muertos. Me parece que ese es un buen texto para leer y para entender que la vida continúa y que es como algo que tiene es circular. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí, que me di cuenta de que tenía que seguir, y yo volví a la campaña a los 3 meses de haber soportado el atentado, y yo sentía que tenía la obligación con la gente que ha creído en mí de mantenerme en la lucha. Así es que creo que esa es una forma de revivir. Ligia, ¿qué le ha parecido a usted esta forma de hacer estos funerales diferentes? Me parece algo muy innovador, y lo que me encanta es de que pueden cumplir con los deseos de la persona que murió, porque le están celebrando la vida por un lado, y por otro lado le da esa conexión a la familia, porque la señora dijo, ¿no?, de que la persona los ponen, los sientan o los paran o están en una mecedora y sienten como que todavía están ahí. Entonces la separación no es tan abrupta, entonces es como una transición, y pienso que sí puede ayudar al proceso de duelo. Esa misma pregunta se la quiero hacer a usted, doctor Ignacio Torres. ¿Qué le parece esta fórmula? ¿Qué siente usted con eso? Bien, creo que un poco coincido con la tanatóloga. Es una forma de ritual que permite a lo mejor hacer una transición un poco más suave en el duelo, ¿no? Acá en Argentina se está estilando mucho el cremar, la cremación, que es el incinerar el cuerpo y entregar las cenizas a los deudos para que ellos puedan después decidir qué hacer con esas cenizas. En parte suele ser el deseo de la persona que fallece, lo deja consignado, quiero que mi cuerpo se creme, y luego con esas cenizas los familiares pueden guardarlas, pueden llevarlo a algún lugar y enterrarla, y es como continuar un poco el deseo de esa persona, ¿no? Y sentir que uno está haciendo la voluntad de esa persona. Muy bien, y yo quiero agradecerle a don Ernesto Samper por su excelente testimonio. Yo nunca había hecho un programa en los 60 años que llevo en la televisión de estas características. Es algo diferente, estoy muy contento de haberlo podido hacer. También quiero agradecerle al doctor Ignacio Torres, igualmente a Ligia Huben, que nos han acompañado, y quiero pedirle al muro virtual que le demos un gran aplauso a nuestros invitados, y también un aplauso para ustedes. Solamente una pequeña reflexión antes de irme. La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. André Malraux, novelista, aventurero y político francés, escribió eso en 1901, él vivió hasta 1976. Muchas gracias por haber participado de este programa, y a nuestro público le digo que estaremos nuevamente con ustedes aquí en Reflexiones. Muchas gracias, muy buenas noches. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también, y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, siga aquí.